Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estamos aquí en Huella Deportiva, un café con programa número 211, si la memoria no me falla ni me traiciona. Así es que el día de hoy también tenemos aquí a un invitado de lujo, ya lo vamos a presentar. No sin antes, pues, queremos agradecerles a ustedes siempre por su sintonía. Hemos tenido ya este largo trajinar, estamos entrando ya prácticamente en el mes de aniversario, estaremos ya cambiando la imagen de nuestra huella deportiva, de nuestro Café Con, para iniciar ya con esta cuarta temporada de este programa. Iniciamos en el 2021 y han sido prácticamente 4 años con en el que ya estamos al aire con Huella Deportiva, y eso nos llena de satisfacción, no tanto por nosotros, sino más bien por ustedes, ya que han disfrutado de todos los invitados que han pasado por aquí. Les invitamos también a que nos ayuden a promover, a promocionar estas entrevistas, y sobre todo también a compartir estos encuentros que tenemos aquí con personas directamente ligadas con el deporte, deportistas, dirigentes, hinchas que han estado pasando por aquí, por el escenario de Huella Deportiva. Así es que les agradecemos por eso, y también les agradecemos por su sintonía, por dejarnos entrar ahora en estos dispositivos móviles, y también, como les habíamos mencionado hace algunos programas atrás, ya estamos también colgando las entrevistas en el YouTube, así es que si se pierde la entrevista a través del Facebook, usted puede ir y disfrutarlo ya en pantallas más grandes, como son las televisiones Smart TVs, ¿no?, que también están de moda hoy por hoy. Así es que les agradecemos a ustedes, y también les agradecemos a nuestros auspiciantes, a las personas que hacen posible que nosotros también lleguemos a ustedes semana tras semana con un programa nuevo. Así es que le queremos agradecer a la radio pública de Cotacachi, que retransmite esta entrevista siempre los domingos a las 8 de la noche. Pues don Patricio Pinzaga ahí en la radio se poncha y se conecta y poncha pues de esta entrevista, y también queremos agradecerle a él por esta buena voluntad que tiene siempre de retransmitir estas entrevistas. Así es que le queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente, su matriz pues aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte. Tenemos también sucursales en Cuellaje, Ibarra, Tuntaki, Mantac, en el Carchi, en San Rafael, Mira, Ventanillas, La Libertad y San Gabriel, y como les decía al principio, pues la matriz aquí en la calle 10 de agosto y Vicente Rocafuerte. Queremos agradecer también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito, a la Cooperativa de Transportes, Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter La Bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, con sus 2 frecuencias, Santo Domingo, Bancos, Apuela y Barra, sus 2 salidas, a las 6:10 AM y a las 2:10 de la tarde, y también el regreso Ibarra, Puebla, Banco, Santo Domingo a las 3:30 AM y a las 4 de la tarde. Queremos agradecer también a Comercial Pasquel, todo para en productos de primera necesidad, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Y como no, también a nuestro auspiciante oficial, a nuestro sponsor principal, el municipio de Cotacachi, que nos conversa y nos informa también que está abierta la convocatoria conforme a la ordenanza que regula la entrega de condecoraciones y reconocimientos por el Consejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Ana de Cotacachi. Se invita a personas naturales, jurídicas, comunidades, organizaciones, empresas públicas o privadas y público en general a participar en el proceso de selección mediante la presentación de postulaciones para acceder a las condecoraciones durante la sesión conmemorativa por los 164 años de cantonización. Las postulaciones se receptarán hasta el 4 de junio del 2025 en las oficinas de la Secretaría de la Alcaldía del municipio de Cotacachi, calles González Suárez y García Moreno, en el 2º piso. Con estas condecoraciones, pues Cotacachi se pone bien. Volvemos ya en un ratito, vamos a dejarles con nuestros auspiciantes y volvemos en un ratito ya con el invitado del día de hoy.
Hennessy with the touch of Tennessee. Down in the Hoy, hace exactamente 2 años, con responsabilidad y compromiso, iniciamos un camino de trabajo dedicado en la búsqueda del vivir bien de las y los cotacacheños. Juntos hemos fomentado actividades para impulsar la economía local con un toque vibrante a través del turismo deportivo, patrimonio cultural y cinematográfico. Hemos mejorado vías, facilitando la conexión entre todos, a sabiendas que hay más por hacer. Además, hemos puesto especial empeño en erradicar la violencia de género, promoviendo la inclusión social y creando espacios seguros para todos y todas. Nos hemos preocupado por nuestro entorno y por eso también hemos avanzado en el cuidado ambiental, buscando prácticas sostenibles que ayuden a cuidar nuestro hogar, como también para seguir mejorando la seguridad ciudadana. Es un orgullo afirmar que somos un cantón referente en el Ecuador, gracias a nuestras ordenanzas que trascienden y marcan la pauta en el ámbito local, nacional, con toda la comprensión de los habitantes del cantón Cotacachi. Y esto no termina aquí, por supuesto que no, más cosas buenas llegarán a Cotacachi. Vamos a seguir creando, soñando y construyendo un futuro lleno de oportunidades, juntos para vivir bien. Cotacachi se pone bien. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente una vez ya cumplido nuestro compromiso también con los auspiciantes. Queremos darle la más cordial bienvenida y agradecerle por el espacio que se ha dado y la oportunidad también que tenemos hoy de conocerle. Yo lo conocí precisamente en otra faceta que no es la deportiva, ¿no? Lo conocí y siempre se ha hablado de él en el ámbito artístico, cultural. Y el día de hoy, pues, quiero hacer conocer la vida deportiva también de un buen ciudadano cotacacheño, creo yo, que es Guido Morán. Así es que, Guido, bienvenido a Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio y vamos a conversar el día de hoy. Gracias por estar aquí. Gracias, Iván. Buenas noches a todos los cotacacheños, público en general que nos observa. Gracias a ustedes por la invitación que nos han hecho y prestos y listos para conversar, Iván. Como decíamos al inicio, Guido, fuera de micrófonos un poco conversábamos sobre este tema. Antes de entrar al tema deportivo, yo quisiera resaltar el tema artístico-cultural, ¿no? Que eso vendrá también después porque lo vamos a tratar también dentro de la entrevista. Pero hay que resaltar esto porque me parece que dentro del ámbito quichua, del ámbito indígena, del desenvolvimiento de los indígenas dentro del campo cultural y artístico, Guido Morán también ha sentado un precedente, ¿no? Y también ha sentado un precedente con esta cuestión de presentarle a la ciudadanía una carta de presentación en los murales de bienvenida, se puede decir, ¿no? A la ciudad de Cotacachi. Yo le felicito por eso, Guido, porque en realidad en algún momento, en otra hora, parece que otras personas que no entendían este tema del arte pretendieron borrar de alguna manera esa cuestión innata de los cotacacheños, que es sentirse orgullosos de sus raíces, ¿no? De donde son. Y ahora pues nuevamente se ha logrado tener esa carta de presentación en Cotacachi. Así es que le felicito por eso. Ya vamos a topar ese tema. No podía dejar de decir esto porque en realidad sí es una cosa que molestó en algún momento, ¿no? Que picó un poquito el tema de la molestia.
Y imagínense, yo, sin ser cotacacheño, sentí esa molestia por esa cuestión hecha, ¿no? No se diga a los cotacacheños que en realidad sienten a Cotacachi dentro de su ser, de su alma. Guido, me contaba fuera de micrófonos que usted también viene de este famosísimo ya barrio, que es el barrio Elegido. Sí, Iván, sabe que yo soy nacido, crecí, ahora ya tengo una familia, tengo una linda esposa, 2 hermosas hijas, para quienes envío un saludo aprovechando. Y soy del barrio Elegido, Iván, ¿Ya? de la cuna de grandes deportistas. Crecí viéndole jugar a Petroño Gómez, más conocido como el Picho, a Schubert Gómez, al Balos, a Santiago Morales, al Gabo también, que era en su momento arquero del Unión, primo de Osvaldo. Recuerdo el Diego Montenegro. ¿Quién más? Ya dije Ricardo, al papá de Santiago Morales mismo, a don Nelson. Yo me acuerdo muy pequeño, mi padre, le cuento rápidamente, Iván, tenía un equipo. En esa época se solían hacer los campeonatos de la Unorcaga acá. Y había el famoso 9 de octubre, ¿Ya? que era equipo de mi papi. Y claro, yo era el que completaba, ¿no? Cuando no iban los jugadores, unos iban... El más guauito. El más guauito, 10 años prácticamente. Y me acuerdo de don Nelson Montenegro, ¿no? Con sus agallas, que era delantero y les cogía, les atrapaba. Y eso era un momento para aprender, ¿no? Entonces, como digo, sí, vengo del barrio Elegido, un barrio lleno de deporte, de gente linda, de gente amable también, y obviamente de donde han salido muchos deportistas destacados. En ese tiempo también se jugaba, como dicen siempre, ¿no? Que jugaban los de arriba con los de abajo. Claro. Contra los de abajo, así siempre cuentan esa historia. Claro, nosotros, pero ya venimos de una camada de ya bastante después de lo que he visto aquí algunos amigos que han pasado por este espacio, y nosotros también jugábamos en esa época contra los amigos de arriba, específicamente los amigos Condes, para quienes les envío un abrazo, a Anrad, el William, a otro le decíamos el Edison, el Chito, más conocidos, que eran buenos para el fútbol, ¿no? Y nosotros en el barrio, literalmente en la canchita, estaba nuestra familia, que somos únicos indígenas en el barrio. Cabascangos, Andrangos por mis tías, y por ahí un poco los primos albancandos, que estábamos siempre ligados a la canchita de Elegido. Y ahora, bueno, tenemos una hermosa cancha, ¿no? Gracias a la gestión del señor alcalde en su administración anterior, el compañero Yomar Ceballos, que hizo una hermosa cancha sintética, pero más antes era sin cerramiento, sin alumbrado, tierra, había solo 3 tubos del arco. Y a veces en la noche, no se diga, iban a estas horas a jugar fútbol, ya decían gol, y así ganaban, ¿no? Alegando. Alegando. ¿Ya? Eso decía precisamente su tío, ¿no? Luis. Sí, mi tío Lucho. Él decía que rogaban de que no haya nubes en la luna para poder ver las jugadas, porque si no tocaba sí o sí alegar. Sí. Y después de un tiempo, cuando nosotros ya estábamos creciendo, pasaba algo curioso, porque inclusive hacíamos partidos indígenas versus mestizos. ¿Ya? Decía yo que vengo de una familia de futbolistas, y estaba mi tío Enrique, que en paz descanse, Lucho, Rodrigo, estaban mis primos Maldonados, los primos Albancandos, algunos de ellos infelizmente ya fallecidos, y veníamos nosotros los que éramos en esa época de 15, 16 años, le decía Iván detrás de micrófonos que somos 3 primos, que tenemos la misma edad, y infelizmente pues ya estamos llegando casi a los 40, digo infelizmente porque ya no se corre como se corría cuando teníamos 13, 14 años. Ya, ¿no? ¿no? Es para la máster. Y esos eran clásicos, pues indígenas versus mestizos, y me acuerdo esos partidos eran, pero primer gol las camisetas, 6 de la tarde, imagínense a veces en el frío de verano, invierno, lluvia, el lodo y todo, pero son cositas que se llevan en el alma, ¿no? Recuerdos, Iván. La infancia, ¿no? Infancia. ¿Qué más marcó la infancia de Guido? Aparte del fútbol, mi vida ha estado ligada a lo que es el tenis. Recuerdo que siempre yo solía escuchar por la radio y luego ver. Decían que había un Andrés Gómez, un André Agassi, un Pete Sampras, recuerdo esa época. Y nosotros teníamos en la familia, vivíamos todos con mi abuelita, ¿no? Cada hijito tenía una casa en el terreno de mi abuelita, desde los que conocen el barrio Elegido, desde la cancha que da hacia la Panamericana que sube a Cuicocha. Y allí había un espacito destinado para cada hijo. Y entonces todos estábamos cerca, los primos, los tíos, y estábamos cerca y teníamos un patio inmenso, ¿no? Y ahí es donde empezábamos a hacer las raquetas de tenis. Cogíamos madera
Y mi padre, y al menos la familia, siempre han sido artesanos de las alpargatas. ¿Ya? Y recuerdo que en esa época nosotros cortábamos con lo que se pueda, ¿no? Con un serrucho, una sierra, y hacíamos unas especie de raquetas de tablas. Y como le digo, el patio era tan grande que jugábamos del uno al otro y empezábamos así el tenis, y luego pues ya con el tiempo empezó a pasar y ya pudimos comprar las raquetas y todo, y luego se hizo amistad con otros amigos que también practicábamos deporte. Hasta ese momento el arte todavía no se le pasaba por la cabeza a alguien. No, le cuento, Iván, que el arte ya estaba ligado. Recuerdo a los 9 años, yo estudié en la famosa Escuela Modesto Peñarera, y si volvimos a clásicos, nosotros en esa época quedamos campeones, recuerdo yo, le ganamos el clásico a las 6 de julio. Envío un abrazo a Cristian Saltos, que era arquero de la Escuela 6 de julio. Recuerdo también que estaba el hijo de don Tico, de aquí le decimos muy, muy conocido, se me va el nombre ahora, Willy, y otros amigos más. Y la Modesta en esa época éramos los Guambras del Ejido, que les digo, los Condes, Andrades, estaban estos amigos del barrio húmedo, que eran los amigos Urbano, que más conocidos como Chunguitos, el Cococho también, que era muy, hasta ahora siguen jugando, ¿no? Y ganamos la final, estaba aquí también el compañero Checa, venía el Alex Izama también ya después de nosotros, ahora que recuerdo. El Alex Izama un poquito menor para nosotros, capaz que unos 2, 3 años, pero ya estaba con nosotros en la selección. Ya. Y luego también nosotros hicimos lo que es el Paucar Peguche, me acuerdo. Iban con Cotacachi, la selección, éramos en la sub-12, que quedamos también campeones. Luego empezamos a tener ya nuestro equipo, se llamaba Inbayas Junior, y ahí nosotros éramos los managers, con 12, 13 años. Juntábamos a los guambras, panas, y íbamos a jugar. De hecho, ahí les llevábamos de contrato a Alex Izama. Alguna vez jugamos, para quien envíe un abrazo a Alex, jugamos de Ilumán más arribita, no recuerdo el nombre, parece que es Jaguapamba, Ángel Pamba. Ahí jugamos en una cancha, Iván, y parecía potrero eso, pero literalmente había un lodo porque había una lluvia, pero algo pasó, no recuerdo bien, nos eliminaron en mesa, no sé por qué, pero nos eliminaron en mesa, y luego pues, y llegan los 14 años, Iván, y yo estudié primero en el Colegio Luz del Piano, y ahí tenía un profesor, Vicente Angamarca, a quien envío un gran abrazo. Le decíamos nosotros de el papi huevo. ¿Por qué el papi huevo? Porque él nos molestaba, nos salíamos al recreo, decía ya se van al papi huevo, ya se van al papi huevo. Y luego le dijimos como papi huevo. Y me acuerdo que en esta época en el Colegio Luz del Piano había estas clases de manualidades. Recuerdo que nos dieron costura, había artes plásticas con este profesor que le menciono, había también un poco de mecánica automotriz con un buen profesor de aquí, y entre otros, ¿no? Y bueno, yo en primero de bachillerato me pasé, me preguntaba Iván, que me decía desde cuándo estaba ligado al arte. A los 10 años, en la escuela Modesto, se hace un concurso cantonal de dibujo, y gracias a Dios puedo ganar porque dibujé a la iglesia matriz sentado a carboncillo, y hasta hoy tengo ese dibujo, Iván. Tengo el dibujo que gané por primera vez y tengo el dibujo que ingresé a los 14 años del Colegio Daniel Reyes. Entonces, estaba en el Luis del Piano, y luego este profesor que le digo, Vicente Angamarca, me dice, tú eres muy bueno, no vas a dar clases, no quiero darte clases porque deberías de enseñarme a mí, me dijo el profesor. Pero resulta que yo dije, este señor está loco. O sea, me gustaba dibujar, pero nada que ver como profesión, peor el otro lado de tenerle que iba a ser artista o algo así. Y resulta que el siguiente año voy a matricularme a segundo a Luis del Piano. Le comento, Iván, que ese año ese profesor no me dio una sola clase. No me dijo, yo te dije que te vayas al Daniel Reyes, no te voy a dar clases, no me dio clases. Así que... ¿Solo a usted? Solo a mí. Así que el siguiente año, ya para tercer curso, que hoy sería 10º de básica, recuerda, Iván, antes era de primero, segundo, tercero, hasta sexto, ¿no? Llego al Daniel Reyes, y en esa época mi papi estudiando, a quien envío abrazo también mi papi, Manuel Morán, papi estudiando para hacerse docente, en sus cátedras o en sus clases de educación, se topa con Vicente Reascos, que era en esa época rector del Daniel Reyes, de San Antonio de Ibarra, y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero que vayas a estudiar. Mi papi siempre ha considerado que a través de las artes se puede cambiar la conciencia de la humanidad. Y de hecho en mi casa, mi persona estudió artes plásticas, ligada a la escultura, a la pintura, pero tengo mi hermana que viene detrás de mí, que es una persona que ha estado ligado mucho a la música. Y a quien envío un fuerte abrazo, a la Tami siempre. Y fui al Daniel Reyes, recuerdo que me llevaron a dar unas
unas pruebas de admisión, no sé si sea hasta hoy día así, pero yo tengo el dibujo, Iván, y hubiese sido bueno traerle, y recuerdo que hice unas 3 montañas, pero en mi pensar, yo hice 2 personas caminando, pero ahora cuando veo el dibujo, literalmente les he hecho a 2 personas paradas de cabeza en el paisaje. Entonces, por ahí creo que el dibujo no era el mejor, Iván, pero el hecho de haberles puesto a 2 personas paradas de cabeza, creo que los profesores que valoran dijeron, este pana, este guambre está loco. Entonces entro a tercer curso y ahí es cuando cambia el tema de dejar el fútbol, Iván. Creo que puse en balanza si era el estudio o era las artes. Ya. Y me decidí por las artes y no me arrepiento, me decidí por lo mejor que me ha hecho feliz. Y la profesión, ¿no? Y Al la final. profesión. Antes de pasar al tema del Daniel Reyes, me comentaba fuera de micrófonos también de que en este periodo que usted tiene desde la niñez hasta más o menos los 13, 14 años, en donde ya decide dedicarse al tema ya del arte como tal y más que todo al tema de su profesión, en ese lapso usted practica el fútbol. Algo que personalmente a mí no me habían comentado, porque a mí me dijeron que es ciclista y que, bueno, dentro de las preguntas que yo le enviaba también, me decía que le había encantado el tenis también y ya nos contó un poco también la historia de él. Pero el fútbol no aparecía por ningún lado. Pero ahora me doy cuenta también de que, queramos o no, vivimos en un mundo futbolizado, ¿no? Y siempre estará presente por ahí, aunque sea para gritar los goles, yo que sé, de Cotacachi en el Paucar, por ejemplo, ¿no? Este pasar por el fútbol, compartir la cancha, por ejemplo, con sus primos, con gente como Alex, con la gente del barrio Ejido, que por cierto, como usted dice, siempre ha sido un barrio que se ha caracterizado por eso, ¿no? Por sacar a gente adelante. Ahí tenemos, por ejemplo, a Santiago Morales también, que siempre estuvo ligado al tema del fútbol profesional. Compartir, ¿qué le dejó a Guido? ¿Qué experiencia de vida le dejó en este poquito lapso de su vida, ¿no? Porque al final son, digamos, lo que tenemos algo de conciencia desde los 7, 8, tal vez 9 años, hasta los 13, son 4 años nada más de haber sentido, digámoslo así, el tema de la conciencia de jugar fútbol. Antes yo creo que lo hacemos únicamente por el hecho de divertirnos, de ser niños, ¿no? Pero después ya tenemos esa conciencia de jugar fútbol por el gusto. ¿Qué le dejó a Guido? Primero yo creo que el fútbol me deja hoy amistades y muy buenas. Después sentimientos, pues Iván, usted también dedicado su vida al deporte, al fútbol, ligado. Yo recuerdo una final en el barrio Ejido, antes se hacían unos buenos campeonatos. Y le comentaba que teníamos nosotros con mi primo, que infelizmente luego él tuvo que emigrar a España y ya no hubo quien haga la dirigencia, ¿no? Ya me quedé solo. Pero recuerdo una final, ahora que me pregunta Iván, recuerdo una final contra la escuela de fútbol del profe Fernando Montenegro. Él tenía una escuela de fútbol. En el Ejido. En el Ejido. Y nosotros éramos indígenas recogidos, ¿no? O sea, los primos, luego estaban unos amigos Lema también, Mármol Lema de Otavalo, Wilson, Miguel Ángel, estaba el primo del César Vega. Entonces éramos como una selección de indígenas recogidos, ¿no? Un poquito de Otavalo, de Cotacachi, de aquí, como le dije a Alex Izama. Y recuerdo que en esa época, en la final, nosotros perdimos la final, en penales. Ya. Iván, lágrimas. Entonces, el fútbol, yo como le dije, sentimientos bonitos. Luego, pues, tuvimos la oportunidad de formar parte de la selección de Imbabura hasta los 13 años. Y ahí recuerdo que estábamos en la época había una Copa Coca-Cola. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Agustín Delgado, a Clever Chalá. Jugamos en el Estadio de la Católica, en el Estadio de Ibarra. Tuvimos la oportunidad de jugar en el Estadio Olímpico Atahualpa. Que son cositas que solo quedan guardadas, ¿no? Como le digo, pues luego tuve que, por el tema del estudio y del arte, dedicarme ya a otra cosa fuera del deporte. Una cuestión que hay que resaltar, que esto de las copas, bueno, yo no jugué la Copa Coca-Cola, pero sí la Copa Nike, daba esa oportunidad, ¿no? De conocer a las personas que uno como niño veía en la tele nada más, ¿no? Se les veía ahí jugando fútbol. En ese tiempo me parece inclusive que
No sé si estoy equivocado, pero Agustín estaba, no sé si ya estaba en el Necaxa. Sí, estaba en la casa. Por eso es que Ajá. organizaba la Copa Coca-Cola, porque el auspiciante oficial de Necaxa en ese momento era Coca-Cola. Ajá. Entonces, era interesante, ¿no? Poder hacer esas aventuras, digo yo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, Guido. Vamos a regresar con este tema del fútbol porque me quedan algunas preguntas pendientes también por ahí con el tema del fútbol para luego retomar el tema del ciclismo como tal. Vamos a seguir conociendo a Guido Morán, ¿ya? Agradezco mucho a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de crédito Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, Cevichería y Marisquería Señor Camarón, allá en Atuntaqui, en la Sucre y 2 de marzo, y también en Ibarra, en la avenida Heliodoro Ayala, muy cerca del Parque Chile. A Twitter, la bicicleta del Ecuador, a INOS Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabelita, a Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Al municipio de Cotacachi, que también nos dice que con más gestión para vivir bien de las y los cotacacheños, Cotacachi se pone bien. Personal técnico del municipio de Cotacachi y Móvil del Norte, en Agencia Cotacachi se socializó la ordenanza municipal de uso del suelo y ocupación de la vía pública, así como la normativa vigente para el transporte de tricimotos informales en el sector de las golondrinas. Además, se mantuvieron reuniones de trabajo sobre rutas y frecuencias en los recintos de La Perla del Guayabamba y La León Febres Cordero. Transformamos compromisos en acciones. Cotacachi se pone bien. Volvemos en un ratito nada más con más de la vida de Guido Morán. Hoy, hace exactamente 2 años, con responsabilidad y compromiso, iniciamos un camino de trabajo dedicado en la búsqueda del vivir bien de las y los cotacacheños. Juntos hemos fomentado actividades para impulsar la economía local con un toque vibrante a través del turismo deportivo, patrimonio cultural y cinematográfico. Hemos mejorado vías, facilitando la conexión entre todos, a sabiendas que hay más por hacer. Además, hemos puesto especial empeño en erradicar la violencia de género, promoviendo la inclusión social y creando espacios seguros para todos y todas. Nos hemos preocupado por nuestro entorno y por eso también hemos avanzado en el cuidado ambiental, buscando prácticas sostenibles que ayuden a cuidar nuestro hogar, como también para seguir mejorando la seguridad ciudadana. Es un orgullo afirmar que somos un cantón referente en el Ecuador, gracias a nuestras ordenanzas que trascienden y marcan la pauta en el ámbito local, nacional, con toda la comprensión de los habitantes del cantón Cotacachi. Y esto no termina aquí, por supuesto que no, más cosas buenas llegarán a Cotacachi. Vamos a seguir creando, soñando y construyendo un futuro lleno de oportunidades, juntos para vivir bien. Cotacachi se pone bien. I've been rolling so deep, I've been sipping by the week. Mixing Tennessee with the touch of Tennessee. Down in the Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde 500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. El día de hoy estamos conversando con Guido Morán. Como digo yo, como lo sigo repitiendo, no había conocido esa faceta de Guido de deportista, lo había conocido más bien en el ámbito artístico, cultural, y ya nos comenta también por qué ha sido. ¿Cree usted que ese talento del arte, del tema artístico, es innato, vino ya en sus genes? Yo creo que
que el artista nace y se hace, Iván. ¿Ya? Porque si bien es cierto, yo soy muy consciente y muy creyente de Dios, Iván, creo yo tengo un don otorgado por Dios. Pero creo que también viene en la sangre por mi mamita. Mi mami, yo le vi toda la vida a mi mami, a quien envío un fuerte abrazo. Si no fuese por mi mami, no fuese el hombre que hoy en día soy. Le debo mucho a ella. Y mi mami toda la vida se dedicó al bordado de blusas, ¿no? De indígenas a máquina. Entonces ella siempre estaba ligada a dibujar las camisas con esfero. Y a mano alzada. A ¿no? mano alzada. Entonces luego la mezcla que se ve, ¿no? Cuando bordaban en el tambor, y la mezcla de los matices de colores, creo que de a poco eso se fue adentrando en la sangre y sí, puedo decir que llevo pues en la sangre eso del arte, Iván. Sumado también al tema de lo que me contaba de la elaboración de las alpargatas, que De mi fue papi. el Ajá. tema familiar, también es un proceso bastante minucioso, ¿no? El tema de la elaboración de las alpargatas y sobre todo que también conllevaba el tema del tema manual, ¿no? Del La tema de motricidad. la motricidad. Qué bueno esta cuestión. Pareciera, yo siempre digo, ¿no? Pareciera que las cosas que vemos en casa, que tenemos en casa no influyeran, pero en realidad terminan siendo parte fundamental de lo que somos hoy como Así es. seres humanos, ¿no? Agradecemos a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, a la radio pública de Cotacachi, a la cooperativa de Rico Santa Anita, a la cooperativa de transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, a Twitter, la bicicleta del Ecuador, a Inos, Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la cooperativa de transportes interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabrita, Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. También al municipio de Cotacachi, que nos informa que hay más sistemas de agua para el vivir bien de las y los cotacacheños. Con una inversión municipal que supera los $69,000, la administración del Vivir Bien construyó la segunda etapa del mejoramiento del sistema de agua potable en la comunidad de Morochos. Construir sistemas de agua potable es fundamental para fomentar la salud y el bienestar de las comunidades. Cuando las familias tienen acceso a agua limpia y segura, se reducen significativamente las enfermedades como desnutrición infantil relacionadas con el consumo de agua contaminada. Transformamos compromisos en acciones. Con obras, Cotacachi se pone bien. ¿De qué jugaba en el fútbol Guido? Lateral derecho, Iván. Ya, igual que Luis, que Don Lucho. No, ellos juegan más, ellos juegan más. De hecho, voy a ser sincero, Iván, yo creo que soy el que menos juega en la ¿Ya? familia. Sí, sí. Y como le dije, pues tuve que dejar muy pronto los botines del fútbol, dedicarme al tema netamente del estudio académico y pues ellos juegan más. En realidad, cuando va al Daniel Reyes tampoco es que deja No. leyendo el fútbol, ¿no? Uf, qué recuerdos, Porque, Iván. claro, porque dice que me imagino que dentro del colegio también se practicaba o se jugaba los campeonatos internos, los recreos que también servían como para poder distraerse un poco con el fútbol, ¿no? Claro, Iván, le cuento, verá que toda la vida al Daniel Reyes, los 4 años que estuve ahí, en San Antonio de Ibarra, siempre asistía con alpargatas, pantalón blanco, ¿no? De hecho, éramos muy poquitos indígenas en el Daniel Reyes, me parece que éramos 5 si no estoy mal contaditos. Y en esa época teníamos el Coliseo en el Daniel Reyes. Y a mí no me importaba, Iván. Había los clásicos, en esa época era tercero A, tercero B, así hasta sexto A, sexto B, con alpargatas, Iván, con alpargatas. Claro, yo estaba confiado que en la casa se fabricaban los alpargatas, yo terminaba rompiendo alpargatas cada semana. Hasta que una vez mi mami me dijo, hasta ahí nomás, estás rompiendo mucho, estás ensuciando mucho. Pero jugamos mucho y jugamos también con el Daniel Reyes, quedamos campeones, jugamos contra, si no recuerdo, San Francisco, Coliseo del Teodoro, fue una final muy dura y recuerdo una final Fútbol sala. Fútbol sala, me encanta el fútbol sala y infelizmente pues en esa final uno metió todo el cuerpo y levanté inconsciente, ya me levanté en el hospital porque me había golpeado la cabeza, Iván. ¿Ya? Sí, esa anécdota del colegio, pero la buena es que los compañeros quedaron campeones de esa vez, ¿no? Valió la pena de algo el golpe. O sea, no sintió el campeonato. No sentí el campeonato porque ya infelizmente, como le digo, desperté en el hospital de Ibarra y bueno, gracias a Dios todo bien. Ya. ¿Hubo algún profesor que así como le empujó al tema del arte, de la parte artística, hubo algún profesor que le empujaba al tema del deporte? Sí, en el Daniel Reyes recuerdo que, como le digo, mi vida ha estado ligada al tenis. En el Daniel Reyes también practicábamos lo que es el tenis de mesa, el ping-pong. Había un profesor, Willy Terán, que en paz descanse, de Atuntaqui. Él era el que nos hacía jalar las horas, recuerdo.
Y aparte le digo, a Iván, modestia aparte, salía abanderado en el Daniel Reyes, ¿no? Del pabellón nacional, pero el profe Willy, cuando nos tenía que dar clases de cultura física, nos llevaba a jugar unas mesas que tenía debajo del graderío del Daniel Reyes, y ahí pasamos jugando mucho tiempo tenis de mesa. Ya, me imagino que eso les ayudaba también para el tema Claro, de las notas y todo. No solo de las notas, sino más bien para el manejo del pincel, ¿Será que ayuda? Buena pregunta, habría que investigar. Sí, ¿no? Habría que investigar esa cuestión también. Entramos en el tema artístico porque esta parte ya es la vida en donde se define lo que Guido Morán es hoy, ¿no? Guido Morán hoy es, si bien es cierto, es profesor, es docente, pero siempre está ligado al tema de lo que fue su ámbito, que es el ámbito artístico. Me decía que es más en el tema esculturas, ¿no? Esculturas. Ajá. ¿Cómo se define eso? ¿Por qué define por esa rama del arte? Bueno, Iván, cuando estoy entrando a cuarto curso, en el Daniel Reyes había para escoger 2 carreras, pintura y escultura y arte gráfico y cerámica. Y me decidí por la primera. Entonces pasé a estudiar pintura y escultura y luego ya me gradué como bachiller en pintura y escultura y luego pues hice en el mismo Daniel Reyes, en esa época había el tecnológico. Obtuve un título de docencia en artes plásticas. Me dediqué mucho tiempo a pintar. Infelizmente hoy con el tema de lo que aparece la tecnología, digo infelizmente porque eso ha permitido que el arte se vaya devaluando, ¿no? Y yo decidí como dejar casi de lleno la pintura, no es que no pinto, ¿no? De hecho sigo pintando, pero me dediqué netamente a la escultura por el tema de que el arte de la pintura y el muralismo aquí en Ecuador infelizmente pues se ha devaluado demasiado. Le cuento una anécdota, Iván. Hace unos 3 años alguien me invitó a pintar en la casa de él, ¿no es cierto? Y había como unos 60 metros cuadrados de pared de pintar y me dijo, quiero esto, muy bien. Y cuando yo le dije, yo cobro tanto, y me dijo, no, pues pero el otro está cobrando 20. Entonces le dije, vaya con el otro. Porque algo que yo he aprendido, Iván, es a valorar el trabajo y a valorar la experiencia. Después de esas anécdotas que tengo y todo, de ver que la gente pues prefiere pagar algo económico, ¿no? Y entiendo, ¿no? Cada uno pues valora lo que es y paga lo que tiene. Y ahí es cuando digo, no, hay que dedicarse a la escultura. Y ¿sabe qué es, Iván? Que uno, para ser escultor hay que ser buen dibujante. El que es buen dibujante es un buen escultor. Ya. Entonces yo dije, dibujo muy bien, pinto muy bien y es momento de entrar a la escultura. Así que estoy exactamente como 12 años dedicado netamente a lo que es la escultura, Iván. ¿Escultura en? Ahorita estoy trabajando escultura en fibra de vidrio, o sea, hacemos también escultura en cemento, algo que no me apasiona mucho, en piedra igual. Lo que no suelo hacer mucho es tallado en madera, eso sí. Ajá. Ya. ¿Por qué no el cemento? Muy duro. Muy duro. Pero sin embargo hemos hecho obras para aquí mismo la ciudad de Cotacachi en cemento, muy duro, muy pesado, y el tema de transporte bastante complejo. Preferimos hoy trabajar en fibra de vidrio y también hacemos esculturas en bronce, Iván. ¿Qué tan difícil es hacer una escultura en fibra de vidrio o en bronce? A ver, en fibra de vidrio el proceso es un poquito muy fuerte, es un proceso químico bastante delicado. Conocerán amigos y amigas que la fibra de vidrio es el mismo material con el que se restauran los carros, los vehículos, ¿no? Entonces, sí es un proceso que hay que tener bastante cuidado y por eso trabajamos con un equipo técnico bastante profesional. Entonces, lleva más tiempo, sobre todo, hacer en fibra de vidrio. Antes de pasar a eso, quisiera preguntarle. Recuerda, me imagino que en el colegio y en el instituto para graduarse tuvo que hacer un sinfín de obras y de esculturas y de pinturas. ¿Cuál fue la que más se enamoró? En la época del colegio estoy hablando, no todavía acá, ya cuando hizo profesionalmente fuera del tema del colegio. Verá, Iván, que cuando yo estuve en sexto curso, en esa época recuerdo que debíamos presentar como obras de grado 2 obras de escultura y 5 cuadros en pintura. Y esas obras que hice en pintura son las que hasta ahora les llevo en mi corazón. Y digo las llevo en mi corazón porque algunas de ellas les he vendido. ¿Por qué digo esto? Porque en esas obras yo plasmo unas manos grandes, nada que ver con Guayasamín, nada que ver con Eduardo Kidman, grandes maestros de la pintura.
Pero empezaron a decir que Guido Morán era el futuro Guayasamín y era el futuro Eduardo Kidman. Algo que a mí, la verdad, Iván, no me gustó. Porque Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kidman tienen su historia bien marcada y bien ganada en la plástica ecuatoriana. Y yo dije, no quiero ser ni copia de ellos, ni parecerme a ninguno de ellos. Y me parece que eso, la verdad, esos comentarios, Iván, creo que eso me bloqueó en la pintura, la verdad. Entonces, pero esas obras que hice, no volví a hacer más que 5 obras muy parecidas. Una obra está en Estados Unidos, llegó, recuerdo, en esa época venían a San Antonio turistas desde Estados Unidos, y ahí es donde llega un extranjero y viene el profesor de pintura y me dice, vea Guido, quieren llevarse la obra, le van a dar $600. Imagínense, Iván, $600. Yo tenía 17 años de estudiante, la familia necesitaba, había que ayudar a mamá, a mis hermanas, y dije, que se vaya, lleve. Con el dolor del alma, con el dolor del alma. Yeah. Y le cuento también que de esas obras, luego, hace unos añitos atrás, tuve la oportunidad de conocer a un arquitecto colombiano residente en Cumbayá, que era coleccionador de obras de arte. Y alguien le había comentado de mí, ¿no? Un buen compadre mío que tengo, a quien envío un abrazo, Manuel Antamba, a mi ahijadito también, Felipe. Él le había comentado que el compadre es artista. Y justo el día que a mí me hacen compadre de bautizo, llega este arquitecto y me dice, ¿sabe qué? Me ha comentado de usted, quiero ir a ver las obras. Y yo ya sabía que me iba a comprar. Y le digo, ¿sabe qué? Pero no les vendo. Y más o menos estoy hablando hace unos 9 años, 10 años casi. No les voy a vender, le digo, arquitecto. Quiero ver, dice. Bueno, le llevé a la galería que tenía en casa y me dice, quiero esa, ¿cuánto cuesta? No tienen precio. Y me pregunta, ¿cuánto fue la última vez que vendió? Me dice, $900, le digo. 900, le dije, sí, perdón. Y me dice, te doy $1,200. Y me quedo pensando, y allá estaba casado, ahí Iván. Y recuerdo que a mi esposa le llevo y conversamos a un ladito y le digo, mi hija, le digo, no todos los días se da la oportunidad de vender una obra en esta cantidad. Así que Iván, ese día empaqué la obra con el dolor del alma y se fue la obra. ¿Ha vuelto a saber de esas obras? ¿Les ha vuelto a ver? No, no les he visto. ¿No? Pero ¿sabe qué, Iván? En Navidad tengo unos buenos amigos con quienes hacemos intercambio de regalos. Y yo siempre quise tener una réplica de una de mis obras que fue vendida. ¿Ya? Y resulta que, usted sabe, que a veces ni los hijos, siendo de los mismos padres, salen igual. Y yo tengo eso, las obras y los cuadros nunca salen iguales, así haga el mismo artista. Y resulta que alguien me regala un cuadrito pequeño. Y digo, ¿qué será? Llego a la casa, le abro, ¿qué cree? Alguien había bordado una obra de las que les vendí en un pequeño cuadro más o menos de 15 por 20. Entonces hoy tengo ese es el regalo, Iván, que a mí esa Navidad pasé lo mejor, pasé feliz. Con ese cuadro. Qué bueno, qué buenas estas historias, ¿no? Y después ya, eso, hablando todavía del tema del colegio, ¿o ya esas obras fueron ya cuando salió del colegio? Sí, ya fueron en el tema del colegio netamente, y la última que le comentaba, pues ya pasó hace aproximadamente 10 años ya atrás, ya salido del colegio luego. Antes de pasar al tema del ciclismo, el muralismo también es algo que les llama mucho la atención a Guido. Sí, de hecho, Iván, sabe que yo voy a Brasil en el año 2012. Salgo de Ecuador. Y al salir de Ecuador, alguien me dice, el arte en otros países es muy valorado. Y claro, al principio yo salí cargado mis acuarelas, cargado mis lápices. Hicimos un viaje de 15 días hasta Brasil, imagínense, Iván. Fuimos todo bus. Pasamos por Perú, pasamos por Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil. ¿A dónde llegó? Llegué a Florianópolis, Brasil, al sur, Santa Catarina, exactamente, al estado de Santa Catarina. Y ahí en ese estado tuve la oportunidad de conocer a gente brasilera dedicada al arte, y uno de ellos alguna vez me encontró dibujando en la plaza y me dice, eres muy bueno, deberías dedicarte a esto, porque le comento, Iván, que en esa época nosotros estábamos vendiendo un poquito de artesanía ecuatoriana, ¿no? Que habíamos llevado con algunos amigos que fueron. Entonces, el pana que me lleva a Brasil me dice, ¿sabes qué? Yo voy a estar un mes. ¿Te regresas o te quedas? Y digo, no, pues estoy apenas un mes, me quedo. Y me quedé solito, Iván, en Brasil. Conocí Sao Paulo, conocí Brasilia, conocí grandes amigos.
Luego recuerdo que en las ferias, iba de feria en feria dibujando, yo era el que hacía los retratos en vivo, Iván, Ya. se paraba usted y dele los retratos a mano. Y me quedaba hasta las 2, 3 de la tarde porque recuerdo que eran las romerías, más o menos como la romería de la iglesia del Quinche, del Cisne. Había, Iván, hay una romería muy importante en Brasil que se llama la romería del Divino Pai Eterno, que Ya. sería Divino Padre Eterno, es en Brasilia. 3 millones de personas circulan diarias, Iván. Y yo era el que dibujaba. Les tenía hecho cola, Iván. 5 minutos. Y resulta que en una de esas ferias en Sao Paulo me encuentra un otavaleño. Por lo general, infelizmente, miren, Iván, el otavaleño, y no sé si hablo en general, y a lo mejor tal vez me equivoque algunos y pido disculpas, pero muchos son muy egoístas, piensan que se les va a quitar el trabajo o algo así. Pero este otavaleño me demostró algo diferente, exactamente de Quinchuquí, Manuel Salazar, para quien le envío un fuerte abrazo. Y él se quedó como 2 horas viendo lo que hacía. Y yo en las pinturas siempre firmo como Morán. Y se fueron ya, era 1:30 de la mañana, recuerdo que era claramente, estábamos en Sao Paulo, en la feria del Buen Jesús, y ya firmaba el último cuadro y me dice, señor Morán, te felicito, es el único tabaleño que hace una cosa diferente a nosotros. Y me dice, usted no es competencia para mí, ¿dónde vive? Le digo, en Santa Catarina. Dice, yo viajo todas las ferias de Brasil, si quiere yo le llevo, dice, usted no va a ser competencia para mí, véngase a vivir conmigo en Sao Paulo, me dijo. Así que Iván, ¿qué me han dicho a mí? Fui a Santa Catarina, cogí mis cositas, guardé mis lápices, mis pinceles, mis brochas, todo, y me fui a Sao Paulo. De Santa Catarina a Sao Paulo más o menos hay una diferencia de 10 horas en bus. Brasil es muy grande. A 8 de la mañana ya estuve en Sao Paulo golpeando la puerta. Ya sabía hablar algo, un poquito de portugués para defenderme, ¿no? Entonces llegué y sí, me trataron muy bien, me cuidaron como a hijo, Iván. Ya. Personas que ni siquiera conocían, me trataron como a hijo. De hecho, uno también no ha sido mal agradecido. En las primeras días de las ferias yo les ayudaba a montar la feria, los lugares y todo. Y ya cuando llegaba la gente y era los días de candela, ahí sí dije, Iván, ahora sí a dibujar. Entonces, por ahí, vea, yo lo que aprendí en Brasil, Iván, es que sí se puede vivir del arte. Y cuando yo vine de Brasil, vine con esa idea de que yo sí puedo vivir del arte. Nadie es profeta en su tierra. Así es, Iván. El muralismo. El muralismo, le comento que en Brasil me empezó a pintar algunas cosas. De hecho, una anécdota media horrible, alguien me hizo pintar en Brasil y desapareció. Se fue, nunca me pagaron. Y recuerdo que se iba tan triste, y hasta que llegó a la playa y se asoma una persona brasilera. Y me dice, oye, menino, acá de você. Y me dice, ¿qué está haciendo? Y le digo, le conté, ¿no? Ella hablaba portugués muy bien y le digo, esto pasó esto, no me pagaron. Y me dice, ¿quieres comer? Le digo, gracias. Me acuerdo que me pasa en la playa, estaba en Sao Paulo, en Enseada, en Guarujá, me pasa unos camarones con unos patacones, Iván. Y entonces de ahí él fue quien que me dio ese apoyo para poderme involucrar en el tema del arte. Él me hizo contactos para hacer murales, pude hacer gente también que conocía ahí en la playa para seguir pintando y dibujando. ¿Murales solo en el Ecuador, en Brasil, en dónde más? Sí, Ecuador, Brasil, tuvimos la oportunidad de hacer en Perú también hace un tiempo, en Bolivia, y América Latina un poquito, nos falta algunos países, pero estamos ahí. ¿Se deja un poquito de lo que es Guido Morán en esas obras? Sí. ¿Se puede decir que ahí está un pedacito de la vida de él? Sí, Iván. Irónicamente yo le decía a un buen amigo que trabaja con nosotros y nos ayuda, le decía que el día que fallezcamos creo que vamos a demorar mucho porque hasta recoger las pisadas, ¿no? Sí, sí. Ya. Creo que hemos abarcado el tema artístico-cultural. No quiero irme tampoco sin hablar del tema del ciclismo. ¿Desde cuándo le pica el bichito del ciclismo a Guido? A ver, Iván, el ciclismo desde niños. Desde muy niños ligado a la bicicleta, primero ciclismo urbano, ¿no? Como le digo, somos del barrio Elegido y cualquier cosa en la bicicleta, acá a los mandados. A los mandados. Pero entra el deseo del ciclismo. Mi papi me acuerdo que tenía una bicicleta de carreras, las que hoy son de ruta, ¿no? Y en esa época decíamos de carreras, y entonces yo aprendí la bici de mi papi, metiendo la pierna por el medio, ¿no? Y de lado. Infelizmente, pues por las copas mi papi se dejó robar, no sé qué pasó con esa bicicleta. Y mi deseo siempre cuando ya fui adolescente dije, me voy a comprar una bicicleta, me voy a comprar una bicicleta. Y bueno, pasó el tiempo, luego como le dije, dedicado al arte y tantas cosas, a veces el tiempo no se daba, hasta que aproximadamente hace 2 años tuve que entrar a una cirugía.
se me fue el manguito rotador, infelizmente, y en esa cirugía yo ya estaba un poquito desesperado, Iván. Le cuento que soy ambidiestro, ¿no? Pinto Ah, ya, con las con dos manos, pero soy más derecho que izquierdo. Y, y ya estaba desesperado, Iván, como le digo, ya no sabía qué hacer porque era la mano derecha. Estaba en rehabilitación, no se podía todavía mover, quise coger los lápices un poquito y empezó el dolor y dije, no es tiempo. Y mi esposa es la que me mete de cabeza en el ciclismo. Ya. Yo había visto una bicicleta hermosa, una ruteta, me encantó, me encantó, me encantó. Y yo le comenté a mi esposa, le digo, mi hija, le digo, vi una bicicleta y me encanta. Y así que recuerdo que fue un 11 de junio y mi esposa me dice, le tengo un regalo. Y claro, hasta esa época ya había visto que de mi cuenta se descontó una buena cantidad de dinero, ¿no? Entonces, y yo no sabía, pues solo, y cuando me dice el traje un regalo, me trae la bicicleta que yo había visto. Ya. Y creo que la mejor rehabilitación que tuve, Iván, fue la bicicleta. Y luego, al principio andaba suave, suave, y como le digo, pues el tema del ciclismo ya en estos últimos años viene muy, muy conectado con el tema de mi profesión. Soy docente en la ciudad de Cayambe y los Wambras en Cayambe son muy ligados, Fuertes, ¿no? sí, muy Duros. ligados. Pichincha, el Carchi son provincias, Potencias, ¿no? potencias del ciclismo. Ujú. Entonces le decía irónicamente, Iván, que iniciaba así en el ciclismo, ¿no? Por mi esposa, la rehabilitación y claro, el fisio me decía, pues Guido, la bicicleta no está ayudando mucho, pero yo psicológicamente sabía que la bicicleta anímicamente me estaba ayudando muchísimo en el proceso de mi recuperación y panas también me decían, pero ¿cómo en la bicicleta te va a ayudar y todo? Entonces, al principio solía salir con el papá de Santiago Morales, que también se dedica al ciclismo, don Nelson. Ya. Y don Nelson fue como mi entrenador al inicio, Iván. En mi bicicleta de ruta él me decía, dale, pica, dale, avanza. Y yo recuerdo que en esa época iba con ellos, algunos otros amigos íbamos a San Pablo, pero el tema con ellos era que salía una bicicleta y era más a comer. Llegábamos a San Pablo, ellos ya tenían su hueca, a comer. Y luego volver despacito y todo, pero... Y luego el tema del ciclismo me ha permitido hacer buenos amigos, Iván, como le dije, los muchachos de Cayambe, mis estudiantes, alumnos, exalumnos, quienes hoy están en equipos europeos, a quienes alguna vez, Gabriel Ucuango, le mando un abrazo. Yo le dije a él, alguna vez tú vas a llegar al Giro de Italia, que es una de las 3 grandes vueltas del ciclismo, y le dije, yo quiero que me lleves el día que estés en el Giro de Italia. Entonces los Wambras son los que a mí me abastecen de los uniformes, por eso le decía a Iván tras de cámaras que la gente aquí no sabe que practico ciclismo porque soy el que está puesto Pichincha, el que está puesto siempre el jersey de Cayambe, de cosas de otra provincia, ¿no? Entonces sale por aquí en la ruta no me conocen. y no saben que es Guido No Morales. saben que soy Guido, salvo cuando me paro y le saludo, hey, ¿cómo vas? Ah, dice, ha sido el Guido, vos has sido, dice. De hecho, una anécdota, algún rato estábamos cicleando entre algunos amigos y un amigo no nos conocía y él estaba saca la foto, ¿no? El celular para tomar una foto, ¿quiénes serán? Y cuando me acerco les saludo, me bajo las gafas, ah, ustedes Corrientes han sido. ¿Cuál es la ruta más bonita que he hecho en la bicicleta? A ver, la ruta que más me gusta es de aquí a Tabacundo y luego vuelvo por Cayambe, salgo a Olmedo y me bajo por Ibarra Ya, y vuelvo a Cacotacachi. más o menos, la distancia. 130 kilómetros, Ya. unas El 4 o tiempo, 5 horitas 4 o de... 5 horas. Sí, normalmente. En la rutera, ¿no? En la rutera, solo rutera, Iván, solo rutera. Hay otra ruta también que me encanta, irme de aquí a Ibarra, luego paso por el anillo vial, bajo por Imbaya y me vengo por lo que es Santiago del Rey. Ya. Esa enorme cuesta que hasta Natahuela y ahí sí, después de Natahuela me pego un heladito de 50 centavos en el parque de Natahuela, les recomiendo, vaya. Y luego ya me vuelvo. Pero en este tiempo, Iván, estoy muy dedicado. De hecho, le comento que teníamos toda la intención de participar en el campeonato nacional de máster, ¿no? pero infelizmente no pude por un accidente. Y salí a entrenar hace aproximadamente unos 2 meses y resulta que aquí, bajando de Cotacachi, ya para salir a Pirchihuela, se me cruza un perro. Y no tuvimos que dejar la bicicleta casi un mes por el tema de este accidente que tuvimos y infelizmente ya no pudimos recuperar el nivel ni los números que deberíamos tener para estar en esos campeonatos. Ya. Sí, de ahí hemos tenido buenas experiencias, Iván, en el tema del ciclismo. ¿La bicicleta ha participado en algunas competencias? Sí, ¿Se ha sí, puesto a prueba? Sí, me he puesto a prueba. La última, la que más me gusta es la clásica Jonathan Narváez que se hace en el mes de
diciembre. Ya. Y ahí tuve la oportunidad de estar con los mejores, ¿no? Jonathan Narváez, el Chalequito Cepeda, Jefferson Cepeda el primo, algunos del Movistar BSPC, otros del Saitel. Y esa competencia es que sale de la laguna de Huarcocha, de los Olivos, de la gasolinera, y se va hasta el Cúnker, subiendo del Juncal un poquito esa subida, y vuelta son 100 kilómetros exactos. Entonces, estuvimos probando piernas con los mejores, Iván. ¿Y qué tal le fue? Bien, bien, salvo que ya llegando al Juncal, tengo unos buenos amigos de La Calera que son buenos ciclistas también, de hecho, Iván, son muy buenos. Les mando un abrazo a Daniel Flores, a Diego Flores, muy buenos ciclistas. Y uno de ellos, y fuimos a esta competencia con Daniel, y infelizmente a él se le poncha la llanta. Y yo siempre he sido amigo, Iván. Solidario. Sí, solidario. Siempre. Yo no podía dejarle a él botado. Así que me quedé y le dije, bueno, pues ya hasta aquí, ya probamos piernas, estamos bien. Así que veamos. Solucionamos el problema. Solucionemos. Y ese día no llevamos herramientas, Iván, nada. Ni bomba, ni parches, nada. Así que tocó jalar dedo. Jalar dedo. Y justo una buena persona del Valle del Chota que nos llevó en una Datsun de esas antiguas hasta la bomba del Valle del Chota. Y yo fui en mi bici a todo pedal. Y ahí fue cuando nos pudimos parchar las llantas y luego volver con el pelotón. Qué bueno, Guido, que la vida de Guido le dé, más que el tema del deporte, más que el tema artístico, que le dé felicidad con lo que hace, ¿no? Que eso es lo importante, sentirse feliz con lo que uno es, con lo que uno hace y no perder esa esencia, porque al final eso es lo que somos, eso es lo que dejamos y sobre todo el hecho es que, como digo, seamos felices haciendo y siendo lo que somos. ¿Qué piensa que le dejó el deporte, el fútbol, el tenis, el ciclismo en la vida hasta el día de hoy? ¿Qué piensa que le ha dejado? ¿Qué experiencias de vida? Experiencias de vida, yo creo que me quedo con las amistades. Y yo creo que más allá, como usted dice, Iván, de todo lo que pasa, se quedan las amistades, perdura por el tiempo. Y como le decía, pues en esto del ciclismo estamos muy llenos. Nuestro objetivo este año es hacer la Vuelta Máster al Ecuador. Queremos hacer la Vuelta Máster, nos estamos preparando para eso. Y lo que buscamos ahorita es auspicio. Antes ha habido muchas buenas personas que se han sumado. Vemos que sí hay auspicio. De hecho, mi idea, Iván, sería que de aquí de Cotacachi haya un equipo de ciclismo y que esté participando ya en los campeonatos nacionales, que esté participando en las vueltas. Porque aquí en Cotacachi, Iván, en estos años que practico ciclismo, hay muy buen nivel de ciclismo. Muy hay buenos muy ciclistas, buenos, ¿no? Sí. Qué bueno, Guido, que ya se vaya planteando esos objetivos también a futuro, ¿no? En el tema deportivo. En el tema artístico, ¿qué se viene de Guido? En el tema artístico, ahorita estamos trabajando esculturas. Tenemos unos proyectos muy lindos aquí en la ciudad de Cotacachi. Estamos también con proyectos para la ciudad de Lago Agrio, que es un mercado muy bueno que tenemos. Y pedirles a las personas que siempre nos visitan, la casa, el taller está abierto, vengan, aprendan, practiquen, no les limiten a los guaguas. Creo que algo que no hicieron en mi casa es limitarme, Iván, a pesar que los recursos eran escasos en casa, nunca me dijeron no hagas esto, no manches esto por aquí, por allá, y creo que esa libertad permite que se desarrolle la creatividad. Ya. O sea que tranquilamente podemos ir a la casa de Claro, Guido Iván. a echar a perder alguna obra. Sí. De hecho, Iván, yo soy de la idea de las personas que mientras más manchen, más rayen, desarrollan más la creatividad y eso nos permite desestresarnos. De hecho, Iván, creo que para mí el tema de la escultura es un espacio en donde me ha ayudado a desarrollar paciencia. Ya. La escultura, a diferencia de la pintura, es donde usted puede desarrollar paciencia y de pasito pues saca el estrés, ¿no? Por el tema de la manipulación del barro. Claro que sí. Las esculturas aquí en Cotacachi, ¿ha hecho esculturas para Cotacachi? Sí, tenemos creo que alrededor de unas 8 esculturas que hemos hecho aquí en Cotacachi, en la ciudad. Ya. Ajá. ¿Cuáles son? Una está aquí frente al municipio, es un líder indígena, Rafael Perugachi, fundador del Honorcag. Hicimos también la escultura de Bob Marley. La que está en el Sí, Parque Ornamental, la escultura de Dolores Cacuango que está en el mercado. Charles Chaplin, el segundo Luis Moreno también. Se me va una, sí, la que estaba aquí sentado, que no sé por qué desapareció. Estaba don Carlos Cova en la mitad del parque, que son obritas que hemos trabajado.
el de la rumba bala también. Ah, sí, don Enrique Montenegro, me olvidé, ¿verdad? Sí. Y tenemos El del barrio también. del barrio, don Enriquito. Yo recuerdo que don Enriquito, creo que yo tenía unos 17 años cuando infelizmente falleció, pero le escuchamos cantar y somos orgullosos, ¿no? Por eso digo, yo creo que sin hacer sentir mal a ningún otro barrio de aquí de Cotacachi, pero el barrio elegido creo que es un barrio muy especial, muy bendecido con por historia, Dios, ¿no? ajá, y lleno de historia. Qué bueno, Guido. He disfrutado mucho esta entrevista. No sé qué tal le ha parecido a usted esta entrevista. No, grandioso, Iván, gracias por hacerme recordar cosas bonitas del pasado que estaban, creo que muy dentro, ¿no? Gracias a usted. Vamos a dejar el tema de balos para otro lado. Ah, sí, sí, sí. Porque puede hacer que se enoje. Ojalá nos esté viendo. Un abrazo también para Osvaldo. Le agradezco mucho por haber estado aquí, Guido. Sin duda alguna, pues nos llevamos todo este tema. Como digo yo, siempre venimos cargados de todas las noticias, a veces no tan optimistas que cargamos durante la semana. Pero llegamos a este espacio de los días domingos en Huella Deportiva, un café con, y siempre nos desestresamos, disfrutamos, vamos recargados de energía buena para empezar la semana con el pie derecho. Así es que le agradezco mucho, Guido. Yo le deseo la Iván, mejor de las suertes, gracias que siga ahí con este objetivo de la Vuelta Máster al Ecuador. Y yo quisiera volver también a retomar la bicicleta. Lastimosamente, como dice, a veces el tiempo ya no nos deja, no nos queda, pero sí enamora, ¿no? Sí enamora, y más que todo el tema de la bicicleta es como este tema de correr también, que no tiene nada que ver con el tema del fútbol. El fútbol es un deporte colectivo en el que uno depende de los compañeros, ¿no? Y los compañeros también dependen de uno. En el ciclismo, en el atletismo, usted depende prácticamente de usted solo, de sus capacidades y sobre todo de su corazón, del corazón que usted tenga. Porque muchas veces he visto personas que han terminado carreras ya no con las piernas, sino únicamente corriendo con el corazón. Y digo yo, esta cuestión del atletismo y del ciclismo es picante, no es picoso, porque usted llega hasta cierto punto y dice, y mañana, ¿por qué no un poquito más allá? Y mañana, ¿por qué no un poquito más allá? Y así se van forjando los objetivos, ¿no? Así es que le agradezco mucho por haber estado aquí. Como le dije, he disfrutado mucho esta entrevista y nos despedimos. ¿Algún mensaje para finalizar, Guido? El mensaje sería para todos los papitos. Les habla una persona dedicada al arte, inculcar a sus guaguas a este bonito mundo del arte, del deporte, del ciclismo también. Aprovecho, Iván, para enviarle un fuerte abrazo a Kevin Navas, otavaleño, campeón sub-23 nacional, hoy ya parte del equipo mexicano Petrolay, que está allá en tierras europeas. Le deseo lo mejor, Kevin. Mucho del ciclismo le debo a él, una persona menor que mí que me ha enseñado muchísimo, y le agradezco por esa humildad, esa sencillez. Y cualquier cosa, como le dije, Iván, estamos prestos, vivimos en el barrio elegido. La casa, el taller está dispuesto para cuando quieran visitarnos, y siempre he dicho esto: soy artista por pasión, docente por vocación y padre de familia por amor. Un abrazo a todos y una linda noche. Gracias, Guido, gracias por haber estado aquí. Nosotros también nos despedimos, no sin antes agradecer a nuestros auspiciantes, al municipio de Cotacachi, a la Radio Pública de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Cevichería y Marisquería Señor Camarón, ahí a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, ahí nos Academia de Fútbol y Entrenamiento Deportivo, a la Cooperativa de Transportes Interprovincial Reina de las Mercedes, a Comercial Pasquel, a Comercial Isabrita, Super Pizza Doble Queso y al Café Don León. Recuerden que Chuya Vida tenemos desde un ratito, así es que vaya, aproveche, abrace a la persona que tenga al lado, trate siempre de ser feliz, haga feliz al resto. De eso se trata este paso fugaz que tenemos por este mundo, y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana. Una historia más, una vida más, un invitado más aquí en Huella Deportiva, un café con. Hasta pronto.